los jueves en este espacio al maestro Alfonso Zárate. Él es periodista, claro, por todos los costados. Él escribe su columna muy leída en el periódico El Universal todos los jueves, que se llama Los usos del poder. Hoy, por cierto, está recordando los 40 años del asesinato de el que entonces era el columnista político más creíble y más respetado. Me refiero al maestro Manuel Buendía. Así es. Hoy le dedicas la columna. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hoy te invitamos, Alfonso. Claro, él es también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma de estrategia de comunicación política y colaborador en este espacio. Alfonso, violencia política, cierre sangriento, lo que pasó ayer en Coyuca de Benítez vino a ser, caray, el pecado mortal, pues, de todo este proceso históricamente más violento que se ha vivido en México desde que se toma en cuenta este tipo de hechos violentos. Hablo de la mitad del siglo pasado para acá. Un amargo corolario para este ejercicio de campañas político-electorales. En realidad, creo que lo que vemos hoy, por ejemplo, en la prensa, que es esta imagen en primeras planas de un brazo que se extiende con la pistola en la mano. No me digas que te acordaste de Colosio. Sí, sin duda me acordé de Colosio y además me di cuenta de cómo este hecho prácticamente convirtió en secundario los cierres de campaña de las candidatas presidenciales y del candidato presidencial. Se fueron en muchos medios a las páginas interiores, porque lo que impactaba era esa imagen. De la violencia brutal. Una violencia incontenible. Terrible. Y además, lo conversabas tú hace un momento con el director del Sur, con Angulo. Unos días atrás se había asesinado a un candidato a regidor ahí mismo en Coyuca de Benítez. Junto con la mujer. Junto con la esposa, ya habían aparecido destazados. Y un jefe de la policía también en octubre previo, la víspera del huracán Otis, mataron a un jefe de la policía y fusilaron a otros 9 o 10 elementos de la Policía Municipal de Coyuca. Esto pasó casi desapercibido por el embate de Otis. Así es, quizá la aparición de Otis desdibujó una noticia de fondo. Así es. ¿Qué es lo que tendríamos que reflexionar? Que si nos vamos hacia atrás, el crimen organizado solía no intervenir en los procesos electorales. Los narcotraficantes estaban dedicados a lo que es su responsabilidad, que es llevar la droga de un punto de origen a un punto de destino, y no se metían con la gente. Es más, muchos narcotraficantes convivían con la sociedad y la gente sabía que don fulano era un hombre que se dedicaba a esto, pero si acaso ayudaba para algunos festejos religiosos, al cura, a las peregrinaciones, a la gente, pero era una relación de convivencia pacífica. Pero después pasamos un estadio en donde los narcotraficantes empezaron a incidir en quién iba a gobernar las alcaldías, los municipios y los gobiernos de los estados. Es decir, llega un momento en el cual ellos deciden tener mano en la designación de los candidatos que van a competir y eventualmente para ganar. Se convierten en factor político, en actores políticos. Se convierten en actores políticos. Pero con la venia del gobierno. Desde luego, con un gobierno pasmado, tolerante. Nada de esto se podría explicar sin la absoluta complicidad, así sea implícita, de los gobernantes. En algunos casos ya lo sabemos, como es el caso de Thomas Yarrington en Tamaulipas, están en la cárcel y están purgando una sentencia por esa complicidad con el crimen. Pero del no intervenir en las elecciones, pasamos a intervenir para tratar de controlar o de comprar a quienes habían sido electos. Entonces, dejaban que transcurriera la elección y una vez que se elegía a un presidente municipal o a un gobernador, se arreglaban con él. Entonces, en ese momento negociaban la protección, ciertas posiciones políticas, pero luego viene un tercer estadio que es en donde ellos ya se convierten en grandes electores. Ellos van a decir quién es el candidato que va a postular este partido y quién es el que no van a permitir, cuál es al que van a bajar a punta de pistola. Y lo último, que lo vivimos duramente en las elecciones del 2021 en la Franja del Pacífico, fue la intervención del cártel de Sinaloa, una intervención ya
grosera, cínica, días antes del día de la jornada, secuestrando operadores políticos del grupo opositor, robando el día de las elecciones urnas, presionando a funcionarios electorales, es decir, ya la intervención grosera del crimen en los procesos electorales. Frente a todo esto, tocabas la relevancia del mapa de riesgos. Claro que es imprescindible tener un mapa de riesgos y claro que hay una serie de ingredientes que permiten configurar ese mapa de riesgos. Por ejemplo, en el caso del Centro Nacional de Investigación, antes CISEN, se construye anualmente el mapa de riesgos y a partir de ciertos indicadores prenden focos. Una zona, por ejemplo, de dura pobreza, pero en donde se cultivan enervantes, pero donde hay presencia de un cacicazgo, pero donde hay una postura, digamos, estratégica para la distribución de la droga, etcétera. Ese es un punto que prende focos y que tiene que estar en el mapa de riesgos. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? Yo creo que esta arrogancia de los criminales no se explica sin la impunidad. Es decir, cada vez más están conscientes de que sus crímenes van a permanecer impunes, entre otras cosas, por la estrategia de abrazos, no balazos. Por ser coadyuvantes, cómplices del gobierno en el poder. Sí, eso ocurrió en Sinaloa precisamente, y eso ocurrió en Michoacán, en donde toda esta operación política permitió que los gobernadores y los candidatos a gobernadores de Morena sean hoy gobernadores. Y el que era gobernador de Sinaloa tenga la honrosa misión de representar a nuestro país ante el Reino de España. Entonces, esta línea política de abrazos no balazos, acompañada de una instrucción del presidente de no confrontar a los criminales. Los despliegues que se hacen de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas son meramente testimoniales, Pepe, porque imagínate asesinatos que se han cometido como el líder de las autodefensas en Michoacán, a unos metros de donde estaba un cuartel de la Guardia Nacional, cuando horas antes los vehículos, el convoy de los criminales se paseaba en la tuna con toda impunidad. Impunemente. Entonces llega un momento en el cual dice uno, ¿tiene algún sentido el hecho de que cada vez que ocurre un hecho de estos, el presidente nos anuncia que van 500 elementos de la Guardia Nacional, o que van 1000, o que se va a construir un cuartel? Es la Guardia Nacional y la carabina de Ambrosio, porque no tiene los elementos, la decisión política para confrontar a los criminales. Alfonso, te agradezco muchísimo. Te invitamos el próximo domingo a este esfuerzo informativo especial de Grupo Fórmula, Elige 2024. Vamos a estar en el horario de este espacio informativo. Nos va a acompañar incluso Joaquín López Dóriga, Leonardo Curcio, y te contamos contigo porque yo creo que hay que ir llevando a la gente en el transcurso de este proceso histórico, sin duda, por su volumen y también por el peligro. Encantado, agradezco mucho la invitación. Gracias, Alfonso. Alfonso Zárate, los usos del poder. Nos permite una pausa muy breve, volvemos.